recibimos aquí en los estudios de RPP a la doctora Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato. Como ya hemos dado a conocer, señores, hoy a las 2 de la tarde habrá un adelanto de la sentencia al expresidente Alejandro Toledo por el caso denominado Interoceánica. Doctora Carrión, bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, a ver, podría ser el primer expresidente sentenciado por el caso Lava Jato. Doctora, ¿cuál es en ese sentido la trascendencia o la importancia que tiene este fallo, o tendría este fallo, sobre todo en este caso y en el ámbito judicial para nuestro país? Sí, creo que este fallo representa un hito en la historia judicial nuestra, puesto que se trata de la comprobación de la intervención del funcionario público de más alto perfil de un país como es un presidente de la República, involucrado en estos hechos graves de corrupción, que además del soborno solicitado y el monto de 30 millones acreditado ya con ruta de dinero, el pedido de este monto, la entrega de este monto para el favorecimiento de una concesión, creo que la intervención de un presidente de la República en un hecho tan grave como este merece la más alta sanción por parte del Poder Judicial o la sanción que la Fiscalía está solicitando, pero sobre todo desde el punto de vista de la Procuraduría, una indemnización acorde con el daño que se ha hecho desde la figura de la imagen de un expresidente de la República hacia la ciudadanía, porque casualmente la desconfianza que tenemos en la actualidad de la ciudadanía en sus autoridades públicas, en los funcionarios, en la administración pública, es por actos como los que cometió el señor Alejandro Toledo, porque representó al país y se ha visto involucrado en graves hechos de corrupción. Por lo tanto, esperamos confiamos que el Poder Judicial no solamente imponga una sanción penal que corresponde, sino la reparación civil que estamos solicitando. Es interesante además que esto ocurra cuando Estados Unidos aprueba ampliar la extradición del expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva, que cuando presentábamos el programa comentábamos es de alguna u otra manera está vinculado, estrechamente vinculado, porque tiene que ver con la ruta del dinero del supuesto soborno entregado a Alejandro Toledo y el uso que se dio finalmente a ese dinero, siempre por supuesto en condicional. El abogado del expresidente Toledo decía, lo único que hay en contra de mi patrocinado es el argumento de Joseph Maiman, y Joseph Maiman ya no está entre nosotros como para poder increparle o ponerlo contra las cuerdas para decir lo que para la defensa del señor Toledo es cierto, que él cobró, pero que ese dinero nunca llegó a Alejandro Toledo. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía en sencillo, sobre todo teniendo en cuenta este otro caso que ahora ya se va a poder ventilar en la justicia peruana, que es el caso Ecoteva? El caso Interoceánica, efectivamente, lo que se investigó fue y se ha comprobado colusión y lavado de activos con este dinero pedido a título de soborno, ingresado en las cuentas de las empresas del señor Maiman y entregado al señor Toledo como destinatario final. Ahí concluye el caso Interoceánica. Y el caso Ecoteva es el destino efectivamente que a ese dinero entregado ya a Toledo se ejecutó en el país a través de los bienes que nosotros conocemos, los pagos de hipoteca y la compra de bienes. Esa investigación en el marco de Ecoteva es la que le da, digamos, verosimilitud a la tesis fiscal del caso Interoceánica. El caso Interoceánica sí se menciona cuál fue el destino final, digamos, del dinero que recibió el señor Toledo. Está mencionado, de hecho, el doctor José Domingo lo explicó en los alegatos de clausura. Pero lo que sí se ha aprobado en el caso Interoceánica es la ruta del dinero respecto a los 30 millones de dólares que ingresaron por el tramo 2 y el tramo 3 a título de soborno para el señor Toledo. Eso está comprobado dentro del caso. Y el vínculo Maiman-Toledo, es decir, porque el dinero ingresa a las cuentas de Joseph Maiman. Y luego es derivado a Costa Rica a través de las 3 empresas que se crearon ahí. Luego parte del dinero también vino a Perú para el pago de los bienes del señor Toledo, y eso sí está dicho en este caso y está de una manera más acreditada en el caso de Ecoteva también, ¿no? Doctora Carrión, ¿usted considera o garantiza la solidez ya en términos generales de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público para sustentar este pedido de sentencia a Alejandro Toledo? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Jorge Barata, de Odebrecht, no declaró en el juicio, pero se ha tomado en cuenta su declaración previa. Sí. Sí, correcto. A ver, el caso Interoceánica ha tomado
años, ¿verdad?, de investigación, no solamente porque la Fiscalía ha recopilado toda esta información a través de la investigación preparatoria, sino que en un año se ha examinado toda la prueba que ha sido recopilada en estos 6 años. Y en un año, ¿qué cosa hemos visto? Porque hay que ir a los detalles. Claro. Han sido 178 sesiones de juicio que los magistrados han podido revisar o escuchar. 88 testimonios nacionales, 4 testimonios extranjeros, las declaraciones previas leídas del señor Barata y la prueba anticipada del señor Maiman, que también fue leída. Recordemos a tu pregunta, Mávila, que el señor Maiman sí fue examinado en una prueba anticipada en vida, con presencia de todas las defensas, incluso la defensa del señor Toledo, que le pudo hacer preguntas en vida, ¿no? Y esa información transcrita en un acta, en una prueba anticipada, ha sido examinada en este juicio también. Tenemos 10 pericias aportadas por la Procuraduría ad hoc, pericias contables, de ingeniería, económicas financieras, 8 pericias aportadas por la Fiscalía que dan cuenta de estas pericias y el dato objetivo de las irregularidades cometidas por el Comité de Proinversión en las bases circulares, en el otorgamiento de la buena pro y el contrato. Esos son datos objetivos, ya no son solamente testimonios, son los datos objetivos. Entonces, confiamos obviamente después de todo este material probatorio que se ha actuado en juicio, que estamos frente a una solvencia, digamos, en cuanto a en plena audiencia, hace poco nada más, recordamos que el expresidente Toledo dijo, como una especie de exclusiva, así de primicia, de que ellos, o sea, su abogado, había detectado cuál había sido el movimiento de dinero que había hecho Joseph Maiman en este tema, ¿no?, de los sobornos, y que él no estaba implicado. ¿A qué se refería básicamente? No sé si eso se ha tomado en cuenta en esta parte final del juicio. Esto ha sido algo que el señor Toledo ha venido indicando durante todo el juicio en realidad, ¿no? El argumento de su defensa es que él no recibió el dinero del señor Maiman, que él no se había beneficiado y que el señor Maiman se habría quedado con este dinero. Eso lo ha dicho durante todo el juicio, pero eso ya ha sido relevado por la prueba que se ha actuado en el juicio. Entonces, finalmente es un alegato de defensa final que en realidad sirve como su alegato, pero lo que van a valorar los jueces es la prueba documental, testimonial y de pericias que se ha actuado en el juicio. Quería preguntarle además, y antes de ir a la situación de Barata y al propio caso de Ecoteva, por un comunicado que hemos conocido en los últimos días, porque usted ha mencionado, tenemos la información que demuestra cómo se produjeron irregularidades en el Comité de Proinversión, por ejemplo, ¿no? El Comité de Infraestructura y los Servicios Públicos de Proinversión en 2017. Pero me gustaría que nos acompañe a una pausa, son las 8:44, para preguntarle por la participación concreta de 2 funcionarios que han merecido un pronunciamiento de muchas personalidades porque consideran que se está actuando de manera injusta al comprometerlos: Alberto Pascofón y Sergio Bravo. Vamos a la pausa y regresamos con la procuradora Silvana Carrión. Gracias. Vamos a continuar con la entrevista. Está con nosotros la procuradora anticorrupción para el caso Lavallato, Silvana Carrión. Y habíamos dejado abierta una pregunta o pendiente de respuesta que tiene que ver con la participación de algunos otros funcionarios, porque este es un caso que no abarca únicamente a Alejandro Toledo. Este fin de semana se publicó una encuesta cuyos resultados, una encuesta de Datum, no son precisamente buenos para la imagen de la Fiscalía ni del Poder Judicial. Hay una enorme desconfianza porque existe la percepción de que en algunos casos o se abusa o que se libera delincuentes, pero ese es otro tema, el tema de la inseguridad. Y en este caso particular de la Interoceánica ha circulado un comunicado firmado por muchísimas personas en apoyo de 2 funcionarios que yo le mencionaba, el señor Pascofón, entre otros, son 2, me parece, en realidad, Sergio Bravo, ¿no?, ex miembros del Comité de Infraestructura y Servicios Públicos de Proinversión en el año 2017. Dicen, en estos casos, quienes suscriben el comunicado indican que el pedido no tiene justificación, porque Barata nunca se ha referido a ellos ni ha mencionado que les haya entregado algún tipo de dinero, ningún bien o ingreso irregular, tampoco se ha podido probar. ¿Cuál es la situación en este caso? A ver, en este caso, además de la acusación que hay contra el señor Toledo por el soborno solicitado para favorecer a los consorciadas y a Odebrecht con esta concesión, están acusados los miembros del comité, que fueron 3, ¿no? El señor Sergio Orellana, Pascofón y Patrick Barclay, pero que ya ha fallecido, ¿no? El señor Avidanón, está el señor Castillo Divos y el señor Fernando Camet, ¿no? Entonces, en el caso en específico de los miembros del comité,
Odebrecht, lo que la Fiscalía ha imputado es el delito de colusión porque ellos, con las irregularidades que ya se han acreditado durante el juicio, han permitido condiciones en las bases y en el contrato que al final hicieron que Odebrecht se beneficiara con más dinero por parte del Estado, pagos en exceso y indebidos por parte del Estado a favor de los consorciados de la concesionaria integrada por Odebrecht. Eso es lo que ya se ha acreditado en el caso. ¿Y esto a partir de qué? A partir de las pericias que han determinado estas irregularidades que evidencian este favorecimiento. La declaración del señor Barata... ¿Pericias de quién, Silvana? Le digo esto porque si ellos eran los encargados y los funcionarios encargados justamente de ver ese trámite y no hay un pago de por medio, uno diría, pero ¿cuál sería el móvil detrás de hacer mal su trabajo o qué ganarían ellos beneficiando a Odebrecht? La declaración del señor Barata, que es lo que creo todas las defensas están alegando, la hacen parecer como el único sustento que tiene la Fiscalía para la acusación en este caso, y eso no es correcto. La declaración del señor Barata no dio cuenta, digamos, de este soborno, nos conocimos de estos pactos colusorios, pero a partir de ahí fue para iniciar la investigación. A partir de ahí se han generado un montón de testimonios adicionales, documentos técnicos y también otros documentos que han sido examinados durante el juicio. Entonces, el hecho del soborno y que el señor Barata no haya indicado que no ha existido soborno respecto a estas personas, no lo haya expresado de esa manera, no enerva la responsabilidad del comité respecto al favorecimiento que sí se ha acreditado durante el juicio. Ellos dicen, nosotros no hemos recibido soborno, Barata tampoco, señalan ellos que lo ha mencionado, pero eso no enerva la responsabilidad respecto al favorecimiento que sí se ha acreditado a partir de las irregularidades que el comité ha cometido en el caso. ¿El solo hecho de participar, digamos, en la firma o en las aprobaciones ya los hace responsables? Es que no solamente han participado en la firma y en las aprobaciones, ellos han conducido y dirigido el proceso de licitación. El reglamento de organización y función de preinversión les da al comité facultades exclusivas y excluyentes. Ellos eran los dueños del concurso. Ellos decidían qué hacer, cómo hacer y el trámite. Ellos aprobaban las bases para los postores, aprobaban las circulares, aprobaban o absolvían las consultas del postor. Solamente un tema, este tema es muy técnico, pero solamente a manera de ejemplo. En una de las consultas que le hacen al comité, en la consulta número 15, para ver si podía haber cambio de metrado respecto a una obra alternativa, el comité dice no a uno de los postores durante el concurso. Cuando viene Odebrecht y le presenta este cambio de metrados como obras alternativas para el tramo 2, a ellos sí se lo aceptan, cuando ya habían dicho que no. Ese es un ejemplo nada más de lo que se ha podido visualizar en el juicio. Entonces, ellos eran los directores, los conductores del concurso. Entonces, no es simplemente aprobó y firma el contrato. Ellos tuvieron una injerencia directa para la decisión de otorgar la buena pro en el tramo 2 y el tramo 3 a favor de Odebrecht, y se ha visualizado que de las bases y el contrato se plasmaron condiciones, fórmula polinómica, temas de obras alternativas, temas de transitabilidad, que si no existieran esas condiciones en el contrato no se hubiera desembolsado un dinero indebido en perjuicio del Estado. Doctora Carrión, ¿cuál es la trascendencia para usted de esta decisión que ha tomado el Poder Judicial de dictar prisión preventiva 36 meses contra Jorge Barata, ¿no?, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, por el caso gasoducto? Y le pregunto porque también va asociada con otra duda. ¿Es posible traer aquí al señor Barata y que cumpla la prisión preventiva que le ha impuesto el Poder Judicial? ¿Qué medios se pueden concretar al respecto? Porque hay muchos que consideran que esto no va a ser posible, pero ¿cuál es su opinión? Sí. A ver, antes de responderte, Carlos, solamente para terminar lo que mencionaba el Mávila respecto a este comunicado. A mí realmente me sorprende porque creo que hay gente muy respetable en la firma de ese comunicado respecto a los miembros del comité, el señor Pascofón, el señor Bravo Orellana, que además están comprendidos en otros casos. No es el único caso interoceánica como miembro del comité en que ellos están investigados. El señor Pascofón, incluido interoceánica, tiene 3 investigaciones más y el señor Bravo Orellana 9, ¿no?, bajo el esquema Lavajato. O sea, están investigados en otros casos. Pero además creo que parte del desconocimiento que pueden tener estas personas que han firmado este comunicado y que no han seguido en detalle el juicio, que además ha sido público, y no han escuchado los testimonios y las pericias que se han actuado en juicio. Con relación a tu pregunta, Carlos, respecto a la decisión última del Poder Judicial respecto al señor Barata, ¿cuál es el impacto?
Creo que es una decisión además importante porque lo que está diciendo el juez Leo Dan es que existe sospecha fuerte de hechos de colusión agravada en el proyecto de gasoducto surperuano por la evidencia que la Fiscalía ha aportado y que además el señor Barata puede ser condenado por la prognosis de pena a una pena alta. Es cierto que no hay extradición con Brasil, no hay tratado de extradición con Brasil. Lo que va a generar este pedido de prisión preventiva es una captura a nivel internacional. El señor Barata, bueno, sigue desarrollando hasta donde sabemos sus actividades dentro de Brasil. Si va a querer salir o no de su país, entonces ahí es donde puede ejecutarse este pedido de captura internacional. Y con relación a lo que la Procuraduría está haciendo en este caso, que el señor Barata ya fue incorporado en el caso del GCP, hay cuestiones y acciones civiles que todavía se han podido realizar y la Procuraduría ya las hizo, ya las realizó. Entonces, hay mecanismos para que la Fiscalía, el equipo especial de fiscales y la Procuraduría pueda actuar ahora que el señor Barata está comprendido en el caso del gasoducto, sí las hay y las está ejecutando. La captura internacional podría, para que la gente lo entienda sobre todo, podría concretarse y su traslado al Perú solamente en un país que tiene acuerdo de extradición con el Perú o en cualquier país. En un país que tenga este tratado de extradición con el Perú, pero sí existe la posibilidad que sin tratado de extradición con el país del cual se esté requiriendo el pedido, se pueden aplicar estos instrumentos internacionales como la Convención de Naciones Unidas respecto al principio de reciprocidad, ¿no? Que el país puede aceptar entregar a la persona bajo este principio. Por eso se señala que bueno, hasta cierto punto quienes obviamente están en desacuerdo con este tratado que hubo, ¿no? con este acuerdo, consideran que esto no es útil. O sea, la decisión de la prisión preventiva. Yo creo que es útil porque finalmente evidencia el comprometimiento, el involucramiento del señor Barata y Odebrecht dentro del proyecto del gasoducto. Creo que la decisión del Poder Judicial ha sido importante y ha sido clara al decir que hay sospecha fuerte, pero además es la evidencia del ejercicio y la facultad que tiene Fiscalía de poder ejercitar la acción penal allá cuando no se cumplen los temas del acuerdo de colaboración eficaz o cuando una persona se retracta respecto a su imponer con relación al señor Barata o a sus bienes eventualmente, porque él tiene bienes en el Perú, creo que no tiene bienes. Él ya transfirió todos los bienes. Sí, pero a sus familiares, ¿no? Y entonces la Procuraduría está tomando las acciones respecto a esos bienes. Sí, hasta donde figura el transferido bienes. Sí. ¿Quiénes están acá, perdón? ¿Qué familiares? Las hijas del señor Barata figuran como titulares de los bienes a quien transfirió el señor Barata sus bienes. Acá están acá. Sí, hasta donde entendemos, sí. Muy bien. Muchísimas gracias a la procuradora Silvana Carrión por estar con ustedes. nosotros y aclararnos todos estos temas que tienen que ver. Bueno, hoy se conocerá entonces la sentencia para el expresidente Alejandro Toledo y otros involucrados en el caso Interoceánica. Y eso es un hito.